A ver, vamos con el primer ejercicio. No sé si es que todos lo habrán hecho o no, pero igual, aquí lo voy a hacer. Este aquí me lo tomaron a mí también cuando hice el pre. En un taller me lo tomaron. Y lo vi en una tutoría. A ver, el primer literal dice, vamos a poner aquí literal A. Oye, a ver, literal A dice la rapidez del vehículo B. A ver, ¿cómo determinamos la rapidez de ese vehículo si tenemos una gráfica de tipo posición versus tiempo? Recordemos que en este tipo de gráficas, posición versus tiempo, la pendiente es aquella que me va a dar como resultado la velocidad, ¿verdad? Entonces aquí me va a dar como resultado la velocidad. Entonces si yo hallo la pendiente, ¿qué sería? Mire, este es el punto inicial. Punto inicial, ¿qué coordenadas tendría? 0,12. Ah, chévere. Y el punto final, ¿qué coordenadas tendría? 1,5. Aquí es 120 por si acaso, me falta el 0. 1,5,0, ¿verdad? Así. Ya, pero ya sabemos, le voy a poner punto y coma para que se distingan las coordenadas. Entonces, si yo hallo la pendiente, ¿qué sería? Y final menos y inicial sobre x final menos x inicial, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿cuál es el y final? Mira, el y final es justo aquí. Recuerde que esto es coordenada xy, ¿sí? Entonces quiere decir que en el punto final, ¿quién es y? 0, ¿verdad? Entonces sería 0 menos el y inicial, que es 120, dividido para el x final. El x final sería 1,5. 1,5 menos el x inicial, que es 0. ¿Y cuánto sale esa división? Menos 80, ¿verdad? Menos 80 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Que son las unidades que tenemos aquí. Menos 80, sí, gracias. Ya, entonces ya tenemos la velocidad. Entonces yo puedo decir que la velocidad de B es igual a menos 80 kilómetros sobre hora. Pero si me piden la rapidez es el valor absoluto, ¿verdad? Entonces la rapidez de B va a ser igual a 80 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Recuerde que la rapidez es el valor absoluto de la velocidad. Por lo tanto, esta sería la primera opción correcta que usted debe desarrollar. Ya, listo, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Hasta ahí nada fuera de lugar. Ahora, el segundo literal me dice la rapidez del vehículo A si al cabo de 2 horas están separados 120 kilómetros. A ver, ¿cómo se podría hacer eso? Miren, ustedes tienen que comprender algo. Primero tienen que analizar el dibujo, ¿sí? Voy a borrar esto de aquí por un momento. Ya, voy a borrarlo. Miren, ustedes primero tienen que analizar el dibujo. Justo aquí se encuentran, ¿verdad? Justo aquí se encuentran. Entonces quiere decir que ha sucedido aquí lo siguiente, miren. Aquí tengo la recta numérica, ¿verdad? Inicialmente, aquí estaba A, ¿verdad? Este es el punto 0. Inicialmente aquí estaba A y B estaba acá, ¿verdad? Eso es el inicio. Entonces, esta es la posición inicial de A. Y esta aquí es la posición inicial de B. ¿Sí? La posición inicial de B. Pero mire, justo aquí me están pidiendo después de 2 horas. Y después de, mire, hora y media, después de hora y media, ellos ya hace rato que se encontraron. Por lo tanto, quiere decir que ya hace rato A estuvo frente a B. Entonces, después de 2 horas, quiere decir que B ya va avanzando hacia el X negativo y A va avanzando hacia el X positivo, ¿verdad? O sea, va a suceder algo así, mire. Al cabo de 2 horas, por acá va a estar B. Por aquí va a estar B.
y por acá va a estar A. ¿Sí? Así más o menos. Entonces, ahora este va a ser el X final, porque aquí ya va a ser donde termine, X final de B, y este va a ser el X final de A. Entonces, mire, ¿cómo yo determino la distancia entre un punto y otro? Matemáticamente, para determinar la distancia entre un punto y otro, yo tengo que aplicar una resta, ¿verdad? Que sería el número positivo, que es X final de A, ¿sí? X final de A menos X final de B, porque mire, pongámosle un número para que ustedes vean que no les estoy mintiendo. ¿Qué pasa si aquí estuviera en el punto menos 5 y aquí estuviera en el punto 10? ¿Sí? Entonces, ¿yo qué debería hacer? Restar ahí, y sería el punto final de A, que es 10, menos el punto final de B, que sería menos 5. Entonces, miren lo que sucede ahí. Me queda 10 y menos con menos se hace más, ¿verdad? Y sería 10 más 5, 15. ¿Sí ve? Y sí o no, que si yo le digo determine la distancia que hay entre menos 5 y 10, mire, desde menos 5 hasta 0 hay 5, no menos 5, porque quiero saber distancia, no desplazamiento. Entonces, de aquí hasta acá, ¿sería cuánto? 5. Y de aquí hasta acá serían 10. En total, ¿cuánto están? Ahí están los 15, ¿sí? Entonces, en conclusión, en este tipo de ejercicios, ¿yo qué es lo que voy a hacer? A restar las posiciones finales. ¿De quién? Del que esté más lejos en el X positivo con el que esté más lejos en el X negativo, ¿sí? Entonces voy a hacerlo de la siguiente forma, miren. Voy a hacer acá, literal B. El literal B voy a decir que la X final de A X final de A menos X final de B tiene que ser igual a la distancia que le está diciendo. Mira, aquí ya le está diciendo la distancia, 120 kilómetros. Entonces aquí tiene que ser 120 kilómetros, ¿sí? O sea que la distancia que tiene que haber entre ellos, no le pongamos estos números ahora, sino que la distancia que tiene que haber entre ellos, sin importar dónde esté, cuál sea la posición final de A y cuál sea la posición final de B. A lo que yo resto las posiciones finales, la distancia me tiene que dar 120, ¿sí? Entonces, despejemos X final de A, que va a ser igual, como se trata de un MRU, porque yo asumo que es MRU, porque sí o no que la pendiente aquí es constante. Por lo tanto, quiere decir que la velocidad también va a ser constante. Y así he concluido con que es un MRU. Esto ya sabemos que es X inicial de A, más velocidad de A por tiempo, ¿ya? Listo. Ya tengo el X final de A. Y ahora voy a poner el X final de B. Solamente, es lo mismo, solamente que aquí en vez de ponerle A, le pone B. ¿Cómo era el asunto, ya? Y de ahí, ¿qué voy a hacer? Plantear lo que yo había establecido aquí al inicio. Me la voy a poner de color verdecito para que se logre distinguir. Ya, voy a plantear eso de ahí. Entonces, una vez que tengo eso, voy a plantearlo y me va a quedar de la siguiente forma. X final de A, que es todo esto, menos, entre paréntesis, por si acaso, sí. Eso ya es matemática básica. Menos todo esto de aquí. Tiene que ser igual a 120. Entonces me va a quedar así. X inicial de A. X inicial de A. En el gráfico se ve cuál es la posición inicial de A, menos 60. Entonces aquí sería menos 60 más la velocidad de A por el tiempo. Pero ese tiempo va a ser el tiempo que le está dando el enunciado, que son 2 horas. ¿Sí? Menos X inicial de B. ¿Cuál es el X inicial de B? B inicia en los 120. Entonces sería 120 más, pero recuerde que como la velocidad, aquí se pone velocidad, no rapidez, la velocidad en B es menos 80, sería así, más por el menos de acá se hace menos 80 por 2. Eso es igual a 120. Entonces me va a quedar de la siguiente forma, 2 veces velocidad de A
2 veces velocidad de A, menos 60, menos, ¿cuánto queda entre paréntesis? Mira, aquí me queda, si es que no me equivoco, 120 menos 160, sería menos 40, ¿verdad? Entonces, Sí. aquí me queda menos 40. 40, y eso es igual a 120. Entonces me queda 2 veces velocidad de A menos 60, y aquí menos por menos más 40 es igual a 120, ¿sí? Y ahora aquí me queda 2 veces velocidad de A y menos 60 más 20 menos 20. Perdón, menos 60 más 40 menos 20 es igual a 120. Entonces, ese 20 pasa a dividir y me queda 2 veces velocidad de A. Perdón, este 20 que está restando pasa a sumar y me queda 120 más 20, eso es 140. Entonces, la velocidad de A va a ser igual a 140 dividido para 2, que eso es 70 kilómetros sobre hora. Esa va a ser la velocidad que va a llevar A. Y les pregunto, ¿tiene sentido que salga positivo? Nosotros podemos guiarnos por la gráfica. Mire, la gráfica, ¿qué está haciendo? Está creciendo, ¿verdad? Tiene pendiente positiva. Por lo tanto, si la pendiente es negativa, la velocidad, perdón, si la pendiente es positiva, la velocidad va a ser positiva, ¿verdad? Porque recordemos que en este tipo de gráficas, la pendiente me da la velocidad. Entonces, ese sería el literal B. Listo, ahora vamos con el literal C. Literal C. ¿Puedes repetir la última parte, por favor? ¿Cuál última parte? O sea, Solo un ratito. Quiero ver cómo... Es que tuve que ir a hacer algo y no vi cómo encontró el punto, o sea, para ¿Punto? encontrar la velocidad. Ajá, o sea, la Aquí, velocidad es la pendiente, ¿verdad? sí. Ya, y la pendiente de A, o sea, no la podría saber porque está No, no, incompleta, no no la ese sabe, punto. pero el ejercicio aquí le está diciendo, mire, dice, determina la rapidez del vehículo A si al cabo de 2 horas están separados 120 kilómetros. Entonces, mire, antes de las 2 horas, incluso antes de la hora y media, aquí mire, aquí donde está, ve, antes de la hora y media, ¿ya se encontraron o no? Sí, Sí, ¿verdad? Entonces quiere decir que una vez que se encuentran, ¿qué empiezan a hacer? B se empieza a ir hacia los negativos y A se empieza a ir hacia los positivos, positivo. ¿verdad? Entonces va a tener un gráfico así como el que tengo aquí, mire, donde está la línea roja. Ya, Y ahora, ¿cómo yo determino qué distancia hay entre A y B? Sería la posición final de A menos la posición final de B. ya veo. Yo siempre voy a determinar distancias de la siguiente forma: el que esté más alejado en los positivos menos el que esté más alejado en los negativos, así. ¿Sí? Sí, ¿Ya? ¿Ya? Listo. Entonces, a ver. ¿Sí quedó claro eso de ahí? sí, Ya, listo. Entonces, por eso es que yo puse aquí que la posición final de A menos la posición final de B, sí o no, que debería darme 120 kilómetros. sí, porque se encuentran separados esa distancia. Porque están separados, ¿verdad? ¿Y qué tiempo voy a utilizar? El tiempo que me están dando cuando han recorrido, cuando están separados los 120 kilómetros. ¿Qué tiempo me dieron? 2 horas, ¿verdad? Por eso aquí le reemplacé 2 horas. Y el resto de datos sí lo podemos encontrar en la gráfica. Y de ahí solamente aplicamos artificios y algoritmos matemáticos y nos queda que la velocidad de A es 70 kilómetros sobre hora. Y ya les dije que por qué queda positivo, porque mire, A tiene pendiente positiva. Y recuerda que la pendiente es la que le da la velocidad, ¿sí? Entonces los datos están coincidiendo. Y por último, el tiempo de encuentro. Mire, el tiempo de encuentro, no sé si ustedes también saben lo que yo voy a hacer. Pero a ver, mire, yo lo hago de la siguiente forma. Yo digo lo siguiente, creo que Alison, la chica Mangel, Daniela, creo que también, ellos creo que sí saben de dónde sale la formulita. A ver, miren, Creo que esa vez no estábamos. no estaba. Ah, No, bueno, no creo que importa. estábamos Mateo y Víctor. A ver, entonces tiempo de encuentro va a ser igual, yo siempre hago lo de aquí, distancia dividido para la velocidad
caso va a ser velocidad 1 menos velocidad 2. Y así lo pueden sacar directamente. No sé si todos han visto eso y saben de dónde sale o nunca lo habían visto. Entonces, mira, aquí me queda así, distancia. ¿Cuánto va a ser la distancia? La distancia que están separados inicialmente. ¿Cómo determino la distancia? La acabé de decir, que es el que está más alejado en los positivos menos el que está más alejado en los negativos. Entonces sería aquí, ¿verdad? Sería 120 menos 60. Me queda 120 más 60 y eso es 180, ¿verdad? Entonces aquí me va a quedar 180 dividido para... Y ahora aquí la velocidad 1. ¿Cuánto es la velocidad 1? 70 positivo, ¿verdad? Menos, ¿cuál es la velocidad 2? La velocidad 2 es menos 80. Entonces aquí va a ser menos, con el menos aquí se hace positivo, ¿verdad? Más 80. Y esto va a ser igual a 180 sobre 150. ¿Cuánto me queda eso? 18, 1.2 horas, ¿verdad? Sí. O sea que después de 1,2 horas, ellos se van a encontrar. Listo, entonces usted tiene que ver, usted siempre tiene que ver que lo que usted está haciendo sea algo consistente respecto al gráfico. Mire, si a mí me saldría, qué sé yo, 1.6, ¿estaría correcto? Pregunta para todos. Si es que me llega a salir No, 1.6. No, está ¿por bien. qué? Por el punto que ya tengo ahí, cuando, Coincide con el gráfico. o sea, Tiene, hay 1.5. Claro, 1.5 es cuando el vehículo B ya pasa por el punto cero. Entonces quiere decir que el tiempo de ley tiene que salirme menor a 1.5. O sea que si a mí me sale 1.5 exacto, por ahí ya va algo mal. Tiene que revisar el ejercicio, ¿sí? Uno siempre tiene, ¿por qué 180? Ya le voy a decir a Andrea. Porque uno siempre tiene que verificar que las cosas que está poniendo sean consistentes con el sentido común, ¿sí? Porque, como la otra vez les dije, ¿quién se demora más en alcanzar a alguien? ¿Alguien que va corriendo en la misma velocidad o alguien en la misma dirección o alguien que va corriendo en direcciones contrarias? Entonces uno tiene que concluir que, lógicamente, lo va a alcanzar más rápido quien va en direcciones contrarias, ¿sí? Es lo más lógico por sentido común. A ver, para Andrés, ¿de dónde saqué el 180? Mire, aquí es la distancia que están separados al inicio. Si el tiempo de encuentro va a ser la distancia, le voy a poner aquí, distancia que están separados al inicio. Entonces aquí va a ser la distancia al inicio. ¿Y cómo yo determino la distancia entre un punto? Yo ya le dije que para determinar distancia entre puntos era el punto más alejado en el positivo, que sería 120, menos el punto más alejado en el negativo. Entonces sería 120 menos 60. Esto es al inicio. Entonces va a ser 120 menos con menos más 60 y de ahí sale el 180. ¿Sí? Me avisa si le quedó duda o ya le quedó claro. ¿Ya? Ya listo, ya le quedó claro, ¿ya? Entonces, esta es la formulita que, por si acaso, esta formulita solamente les va a servir si es que parten de forma simultánea. Si es que parten con desfasamiento, entonces ya no les sirve. Ahora miren, usted tiene una hora con 2 décimas de hora, por si acaso. Eso no significa que es 1 hora 20 minutos, ¿sí? Cuidado va a creer eso. Sino que esto va a ser así, miren. 1.2 horas, 1.2 horas va a ser igual a 1 hora más 0.2 horas, así. Entonces, este punto 0.2 yo lo tengo que transformar a minutos, porque me están pidiendo que determine a qué hora se encuentran. Entonces, necesito expresarlo en minutos, y si es que me llega a salir, por ejemplo, otra vez así como que 2.5 minutos, ese punto 5 debo transformarlo a segundos. Vamos a hacerlo ya para que quede más claro. Como quiero simplificar hora, yo digo, 1 hora tiene 60 minutos. Y mire, esto de aquí incluso yo lo podría expresar más bonito. En vez de eso, podría ponerlo así. 2 sobre 10, eso es 0,2. ¿Y de ahí qué hago? Mire, el 0 de aquí con el 0 de acá se va. Y me queda 2 por 6, y eso es 12 minutos.
Sí, entonces quiere decir que va a ser 1 hora con 12 minutos. Ese va a ser el tiempo de encuentro. ¿Ya? Listo. Entonces, ese va a ser el tiempo de encuentro. Y como me dicen, ¿a qué hora se cruzan? Si parten a las 12, entonces yo qué voy a hacer? Simplemente sumar, ¿verdad? Quiere decir que se van a encontrar a las 13 horas con 12 minutos. Hora de encuentro sería las 12 más el tiempo que se demoraron en encontrarse, que sería a las 13 horas con 12 minutos. Usted mira el reloj o usted mira a los vehículos en esa hora y va a ver que los vehículos se cruzan, ¿sí? Ahí me avisa si alguien tiene alguna duda o algo no comprende. Si quiere que suba un poquito más para tomar el screen o algo así. ¿Cómo sé cuál es velocidad 1 y cuál es velocidad 2 en el literal C? A ver, mire, velocidad 1 es de donde usted parte, ¿sí? Normalmente velocidad 1 es el que se va a acercar hacia los positivos, ¿sí? La velocidad 1 siempre va a ser el que se va a acercar hacia los positivos. Y la velocidad 2 siempre va a ser la que va a ir contrario a los positivos. O sea, se va a acercar hacia los negativos. Mire, esa fórmula sale de aquí. No sé si es que todos la han visto, pero sale de aquí, mire. Y le sirve para todo, incluso si es que van en direcciones iguales. Déjeme que la computadora se traba de mucha física. Bueno, yo sé que esto me va a quedar así. Cuando hay encuentro de vehículos, esto es así, ¿verdad? Pero no, todos están de acuerdo hasta ahí. Cuando hay encuentro de vehículos es así, posición final de A es igual a posición final de B. Creo que todos Sí, están tipo, de acuerdo hasta los ahí. encuentro. ¿Ya? Claro. Entonces, mira, Daniela, aquí vamos a hacer lo siguiente. Normalmente, ¿desde qué punto empieza? O voy a hacerlo mejor así. Si es que queda expresado así, mejor todavía. Me va a quedar así. Velocidad de A por tiempo menos velocidad de Sí, B no, no, por tiempo, ¿verdad? ya, ya. Va a ser igual a la posición final de Ahí B. también. Ahí también. ¿Dónde rayado? Pero mire, normalmente, ¿desde qué posición empieza el vehículo A? Normalmente, Su firma. la posición de A es 0, ¿verdad? ¿Sí? Y Sí. normalmente la posición de B es la distancia que estén separados entre ellos, porque si, por ejemplo, A está en el punto 0 y B está en el Pero lo rayas punto por todos 20, lados. ¿Es qué? Es por que no favor, sabes en qué momento tú. Es verdad, desactiva el no está. micrófono. ¿Qué más puedes Cuando decir? ya le Jaime, Pero- yo le quito, estoy atrás de ella. Yo le dije al papá de Angie que compre esas pinturas que parecen Jaime se pasa. con tiza. A ver, Puedes rayar y se borra. Oh, a ver, espera, yo el lo silencio. micro. Entonces se borra. No dicen, pero son así. Tú coges rayas y te van borrando. Ya lo silencié. Ya. A ver, entonces, como le decía, mire, de aquí queda, ¿verdad? Normalmente, si yo hiciera un gráfico así, sí, normalmente aquí va a empezar A, ¿sí? Y aquí va a empezar B. Es por intuición y por como un defecto de parte de nosotros, siempre empezamos de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, esta va a ser A y está en el punto 0. Y si de aquí hasta acá hay una distancia D, ¿en cuál es la posición inicial de B entonces? D, ¿verdad? una pregunta. Pero ya en el caso de que me dieran un punto de A, tendría que hacer así como en el caso anterior, o sea, la distancia Sí, la de separación. distancia. Así como hice hace un momento. Ah, por eso pusiste el positivo menos el que tenía negativo para que se haga Claro, se positivo haga y... positivo y se sumen, porque qué tal si yo lo Claro, hacía en cambio yo claro, ponía como que la posición final de A más la posición final de B. Entonces se iba a quedar negativo, se restaban y eso iba a quedar algo inconsistente, ¿verdad? claro. Ahora mire, aquí yo qué voy a hacer. Una vez que tengo esto, saco factor común el tiempo y me queda velocidad de A
menos velocidad de v igual a la distancia. Listo, ahora ya una vez que tengo eso, todo esto de aquí, ¿qué pasa a ser el otro lado? Pasa a dividir y me queda que el tiempo, recuerde que este es el tiempo de encuentro, el tiempo va a ser igual a la distancia dividido para todo esto de aquí. Y mire, ahí me quedó la formulita. Siempre me va a quedar así, la velocidad del que está aquí, el que va avanzando de forma positiva, menos la velocidad el que va avanzando de forma negativa, aunque puede que vaya para acá, pero igual le va a dar algo correcto. ¿Sí? Me avisa si hasta ahí tiene alguna duda o le quedó claro a Daniela. Sí, gracias, ya entendí. Listo. A ver, ya Una pregunta, puedo... esto sirve para cualquier tiempo de encuentro, o sea, es Sí, que no hace un importa si momento había van dicho, en direcciones iguales, igual les sirve, pero solamente sirve si es que parten de forma simultánea. Si es que uno parte primero y después de un tiempo parte el otro, ahí ya no le va a servir. ¿Sí le queda claro eso? sí, sí, Ya, gracias. verá, solamente si es que parten de forma simultánea y no importa si van iguales o van en direcciones contrarias. ¿Ya? Claro, porque ahí lo que cambiaría es el signo de la velocidad. Claro, ahí ya aquí me queda positivo. Y como me queda positivo, esto me queda una resta. Y o sea, me queda un número menor. Y si yo divido para un número menor, el resultado tiende a ser más grande, ¿verdad? Claro, mayor. Entonces tiene sentido, porque cuando dos partículas van en iguales direcciones, se van a demorar en encontrarse más que dos partículas que cuando van en direcciones opuestas. ¿Sí o no? Por sentido común sería así. Sí. ¿Puedes volver a repetir, por favor, cuando parten de manera simultánea? ¿Y qué más era? Cuando parten de manera simultánea y, no sé qué más dije. ¿A qué te refieres? Creo que cuando iban en las mismas direcciones o algo así. Es que no te Ah, ya. entendí bien. Sí, sí, es que a ver, Sí, miren, es eso. o sea, por intuición, yo les pregunto, ¿qué se demora más en encontrarse? Dos personas que van en direcciones iguales, por ejemplo, una carrera, ¿sí? Que el que está más atrás siempre intenta alcanzar al que está más adelante, o si es que dos personas van en sentido contrario, por ejemplo, dos se van a chocar, ¿quiénes se demoran, quiénes se demoran más en encontrarse? Por sentido común, los que van en direcciones iguales, ¿verdad? Porque mientras el uno lo quiere alcanzar, el otro se va alejando, se va alejando, se va alejando, hasta que ya a la final el que está más lejos lo alcanza, si es que se llega a dar el caso. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso de ahí o no? La sesión de ayer también está grabada. La subí al canal de YouTube que tengo. No sé cómo guardarlo aquí, la verdad. ¿Dónde está YouTube? Ah, sí, es verdad, pero no toda. Ya, la de hoy sí va a quedar grabada.